Yo estoy muy interesada en que reflexionemos lo que significa estar en la Universidad Nacional Autónoma de México, y lo que significa que académicas y activistas, académicas y líderes indígenas, periodistas, mujeres de ONG trabajen en conjunto. Y voy a narrar una experiencia muy puntualizada, muy depurada del encuentro de mujeres académicas y activistas en el Internet. ¿Qué nuevos lenguajes, debates, posibilidades, problemas surgen al posicionar a la know-how en un escenario netamente académico? ¿Qué efectos tiene el contacto entre activistas y académicas? Y si ese contacto es en Internet, sin cuerpo, ¿qué pasa cuando nos despojamos de los cuerpos y subrayamos la voz? Las fronteras entre activismo y academia no son claras. Existen fines, espacios de ejercicio y temas comunes. Lo que nos separa es un determinado uso del lenguaje y una particular función como líderes y analistas. La urgencia de resolución de problemas sociales se vive diferente en uno y otro campo. Sin ánimo de dicotomizar, la academia vive en una semi-urgencia conceptual que debe estar vinculada con la acción, y el activismo vive en una completa urgencia en la acción, presionada por la resolución de muchos problemas. Mi intervención en esta mesa tratará de enfocar uno de los retos centrales de las prácticas dentro del ciberespacio: el intercambio entre académicas y activistas y la generación de conocimiento teórico producto de este contacto. Me interesa la teoría, y la teoría producto de este roce, este contacto entre activistas y académicas. Para este fin, analizaré un debate virtual llevado a cabo por una red constituida por el grupo conocido como Women on the Net, que integró Wendy Harcourt, un intercambio frontera entre el activismo y la academia, la teoría y la resistencia a la teoría. Eso es lo que quiero poner junto, dentro del espacio virtual. Me referiré específicamente al contacto cibernético que tuvimos en una conferencia en Berkeley que se llamó Género y Globalización. Espero visibilizar el lugar de la teoría y el lenguaje accionado en el Internet entre académicas y activistas en su intención emancipadora común. La resistencia y la vinculación con lo que la teoría promete a ambos grupos respectivamente, activistas y académicas, crearon una pedagogía virtual que produjo un particular tipo de conocimiento y un particular tipo de relación entre nosotras. Se trata de la transmisión de una experiencia que construyó una pedagogía virtual hacia la emancipación desde la teoría, basada en dos procesos: el proceso de traducción-traición y el proceso de apropiación del pensamiento teórico. El propósito de la conferencia en Berkeley, llamada Género y Globalización, era congregar al mundo académico más importante de los Estados Unidos con el fin de analizar las formas en que procesos globalizadores afectan diferencialmente a grupos de mujeres localizadas en situaciones marginales. En Berkeley existía una necesidad profunda de dejar hablar a ese otro que siempre era salvado, liberado, ventrilocado, ¿no?, por teorías ajenas a ellas y a ellos. Uno de los debates que más nos interesaba a los académicos de Berkeley, que organizamos la conferencia, y a mí como parte de Women on the Net, Mujeres en la Red, era el lugar paradójico y pedagógico de la teoría como elemento emancipador y articulador de lenguajes de resistencia. Una teoría propia, emanada de la resistencia a su función hegemónica, traducida y apropiada por los colonizados como desestabilizadora de teorías hegemónicas, clásicas, y eurocéntricas. Los estudios culturales por la descolonización, el feminismo, las formaciones de resistencia establecidas por minorías y la visibilización del racismo y el sexismo con sus efectos socioculturales eran algunos de los ejes que aglutinaban los debates.
La propuesta inicial para la participación de Women on the Net, que congregaba activistas, líderes políticas, educadoras populares, periodistas y algunos académicos, empezó a ser trabajada por Internet 3 meses antes de la fecha del inicio del Congreso. El objetivo era analizar las fronteras de la traducción-traición. Queríamos analizar las formas de lenguaje y representación de activistas y académicas en su función de hablar por y para otros. Queríamos escudriñar qué tipo de invitación límite estábamos haciendo a la modernidad y qué tipo de representación estábamos haciendo a nuestras comunidades. Aquí lo que nos interesaba era la autocrítica de las formas en que las mujeres líderes indígenas, activistas, ambientalistas, académicas entienden y traducen las demandas de sus gentes. Cómo las insertan en estos lenguajes internacionales de las World Summits y de las cumbres. Qué tanto traicionan y qué tanto traducen a sus gentes y a sus representadas. ¿Qué tipo de negociaciones hacemos con el lenguaje, con las finalidades, con los procesos, para poder incluir nuestros temas y las demandas de nuestra gente a un marco internacional? Las preguntas centrales de nuestro próximo encuentro, había mucha excitación en el Internet porque muchas de las mujeres activistas no era el foro normal, una universidad como la Universidad de Berkeley. Había mucho temor, ¿no? Las preguntas del Congreso eran las que siguen. ¿Quién tiene oportunidad de hablar a través del ciberespacio y quién permanece en silencio? ¿De qué forma las mediadoras, activistas y académicas en su ejercicio de traducción y representación pueden incurrir en alteraciones, silenciamientos, ediciones, interpretaciones de las voces y demandas de la comunidad? ¿En qué medida esta traducción siempre implica un grado de traición? ¿Es siempre válida esta traición o esta alteración? ¿Cómo podemos entrar y salir de concepciones teóricas ajenas para responder mejor a la realidad de las mujeres y a sus voces y demandas? ¿Cuáles son las formas y los métodos a partir de los cuales las mujeres están creando conocimiento, formando circuitos de significación de sus prácticas a partir y con todo y las traiciones? ¿Qué fronteras estamos cruzando a título de expertas? En resumen, la propuesta para la participación en Berkeley era la de centrarse en el papel de malinches, de traductoras y mediadoras de las demandas de otros, y cómo la teoría puede brindar o inhibir elementos de reflexión alrededor de los pormenores de nuestra acción política. La sesión de Women in the Net dentro del coloquio buscaría analizar todos estos procesos de mediación y autocrítica y le llamamos ventriloquismo de las diferentes voces de mujeres. Ventriloquismo es esta cosa de hablar, mover la boca y entra la voz desde afuera, ¿no? Parece que uno está hablando y está hablando otro. Y en realidad está hablando uno con la voz impostada de otro, ¿no? La respuesta de las integrantes a la red cuando quisimos analizar esto de qué significa hablar por otros y hacer una autocrítica a lo que significa hablar por otros, pero sin cuerpo, ¿no? Estábamos en el ciberespacio. Fue muy rebelde, ¿no? Muy alterada. A unas horas de que envié un mail donde se especificaba esta problemática, ya hubo respuestas. Hubo mucha tensión. El centro de las tensiones se perfilaba ligado a una demanda de teorizar sobre nuestros procesos de traición y de ventriloquismo, y el hecho de referirse al ventriloquismo, ¿no? El arte de hablar de manera tal que la voz parezca venir de otro lugar que no sea el que habla. La pregunta sobre nuestras formas de mediación incidía doblemente en la economía de la representación. Por un lado, en las formas tradicionales de hablar por y para nuestras gentes, nuestras mujeres, y por otro, en el hecho de representarlas en el Internet, es decir, sin cuerpo, ¿no? Viaja solo la voz.
Una de las integrantes de Women on the Net, una mujer indígena con muchísima experiencia en el ciberespacio como educadora y también con cuerpo integrado en redes, marcó de entrada los peligros de esta invitación de la academia a hablar críticamente sobre el hecho de estar representando a otros. Y dice, la mayor ventríloca sería la academia estadounidense, la academia americana, que pretende crear teorías que expliquen todo desde su propio ángulo. Ella es la primera que nos silencia. Apuntaba a la academia con mayúsculas y a los lenguajes de exclusión y dominación, además de su origen andro y eurocéntrico. Especificaba que un lenguaje teórico excluye a aquellas y aquellos que no lo manejan puntillosamente. ¿Con qué lenguaje, con qué habilidades iba yo a intervenir en una cuestión de índole académico? Un asunto esencial compartido por todo el grupo fue el distinguir el temor a ser señalada como la ignorante al interior de la academia. Lo paradójico, pedagógico de esta interrogación y esta interrupción al objetivo académico de la conferencia es que las propias preguntas y descontentos con el lenguaje apuntaban ya hacia una reconstrucción de quiénes eran ellas y quién la academia. Una de las integrantes, una académica inglesa, enriqueció este debate con su percepción y experiencia acerca del significado de la teoría y los fracasos de la academia y la teoría. Señaló la forma contundente en que reconocidas intelectuales y académicos con ideas radicales han fracasado miserablemente en la creación de una fuerza viable, tanto económica como social, que favorezca una transformación de condiciones para las mujeres. Académicos radicales han acabado invitando al Banco Mundial y a Fondo Monetario Internacional a resolver los problemas de la gente que representan. Al final, nos dijo que los académicos tienen un lenguaje intenso que impresiona al exterior, pero por otro lado tienen vasijas vacías, un pueblo, gente común no consultada, no incluida, que saben que no quieren ser pobres. Al final, concluyó su idea con un asunto muy productivo. Es necesario aliarse con agentes del cambio que escriban, reflexionen, propongan y actúen desde un contacto intenso con el pulso del pueblo, el pulso de las peticiones y las necesidades de la gente. El terreno ofrecido por estas reflexiones y críticas a la teoría desde la academia dio pie a otras que abrieron las heridas de la colonización y el lugar de las naciones colonizadas frente a la demanda de teorizar. Verse como un producto imaginado por el colonizador sin haber podido intervenir en esta manufactura. Una educadora popular remarcó la necesidad de llevar a cabo un intenso trabajo en la traducción de conceptos académicos densos a un lenguaje poético propio. Explicó que durante el periodo colonial, la teoría resultaba un terreno donde los colonizadores elaboraron las razones futuros y pasados de nuestra existencia. La Biblia fue su primera imposición sobre nuestras prácticas espirituales y sistemas de creencias. Los sabios astrónomos pasaron de ser autoridades respetadas a ser marcados como ignorantes. El saber indígena se desprecia y es marcado con IQ negativo. Otra integrante saltó, se veían las mayúsculas en el internet como gritando y decía que era una activista latinoamericana de la teología de la liberación. Recordó que fue la Biblia el texto que incitó a Rigoberta Menchú en su resistencia y su lucha contra todos los poderes económicos, sociales, culturales y políticos, no los patriarcales. La velocidad a la que respondíamos y la posibilidad de leer la voz y respirar antes de contestar, la pausa que permite el Internet creó momentos de discusiones vertiginosas que iban asentando preguntas, disensos y consensos. Concretamos una pregunta en común: ¿cómo responder a los impulsos neocoloniales e impulsar la descolonización a partir de la misma teoría de la cual fuimos excluidos desde su inicio? Uno de los resquemores más generales fue la expresión de que la teoría aleja a la gente del pulso del pueblo.
Desde la academia, otra integrante defendió el trabajo académico como una manera de reflexionar y criticar profundamente un evento. A partir de esta mismísima resistencia a la teoría, surgió por un lado la desconfianza a la academia, pero también el propio acto de teorizar en torno al concepto de ventriloquismo y al binomio traducción-traición a partir de esta mismísima resistencia a la teoría. Es decir, la resistencia a la teoría produjo teoría. Lo que cambió radicalmente en nuestro ejercicio cibernético de debate fue el uso tácito de las teorías eurocéntricas o patriarcales, es decir, no mantuvimos un compromiso con sus estructuras y sus suposiciones, las secuestramos para nuestros propios fines, nos las apropiamos. Se visibilizaron preguntas, distancias que hemos recorrido en este trayecto de la demanda a la traducción de lenguajes hasta las cumbres mundiales. Posicionamos nuestras perspectivas con respecto al concepto, pero discutimos ampliamente el concepto del ventriloquismo, ¿no? Pero discutimos ampliamente la necesidad de no alejarse demasiado del pulso, del cuerpo, de la voz del pueblo. Debatimos, y esto lo hicimos sin cuerpo, en el Internet, con el cuerpo sentado, ¿no? Debatimos sobre el Internet y su ventaja de separar cuerpo y voz, de darnos la posibilidad peligrosa y maravillosa de ser quienes no somos y regresar a ser más intensamente quienes creemos ser. La ventaja de no estar en cuerpo y lengua, una frente a la otra, debatiendo tópicos tan sensibles y complejos como el de la voz propia y la voz marginada, nos dio respiro. El debate en tiempo real duró solo una semana. En tiempo virtual parecía dar espacio a una cantidad de tiempo mucho mayor. Después de este intenso debate en tiempo virtual, entendimos que nuestro grupo tenía muchas diferencias, muchas más que las visibles y a lo mejor más que las deseables. WON no era una unidad. Aún cuando se constituía en una entidad, no había una sola, sino múltiples voces. Se hizo visible que existían diferencias y se teorizó sobre estas diferencias y cómo estas diferencias afectaban nuestros procesos de traducción. Se hicieron evidentes las diferentes formas de entender lo que la teoría puede ser y sus nexos con hegemonías, clanes, torres de marfil, pero también su potencial. El resquemor de mujeres activistas a penetrar ámbitos académicos resultó también evidente. Sin embargo, el ejercicio realizado, la discusión en sí misma, puede ser catalogada como una discusión teórica. Se habló de procesos de colonización, de descolonización, de propiedad, no solo de los medios, sino de la posesión de un lenguaje arbitrado como legítimo dentro de campos académicos. El grupo no respondió entonces al final al parámetro clásico entre academia y activistas, el cual prescribe que las del lenguaje complicado son las primeras y las que demandan claridad y apego al pulso del pueblo las segundas. Lo que salvó esta oposición vieja e improductiva fue la discusión abierta, intensa, a una cibervelocidad que impedía la hegemonía de una palabra y quebraba cualquier intento de introducir conceptos que no sirvieran para profundizar. El ciberespacio, su velocidad y posibilidades, dio entrada a múltiples debates sobre teoría y ventriloquismo, elaborar por otros sin que los otros sean vistos ni oídos. La teoría, punto cúspide del ventriloquismo experto, del que habla a partir de lo que los otros dicen, logrando un espejismo de unidad entre su voz y la voz autorizada, fue criticada. Pero también la teoría, como herramienta que interrumpe esta hegemonía, se dejó pasar. La teoría, como esta estrategia local, esta intervención específica, concreta, con objetivos y metas políticamente definidos. Una de las conclusiones a la que he llegado después de intensos contactos con activistas y académicas como este, principalmente sin cuerpo, es que se hace teoría en conjunto cuando no solo el lenguaje, sino los significados de nuestras prácticas nos rebasan y cuando esos mismos sentidos son puestos en un juego abierto de significación frente a sujetos, personas, misiones diferentes, pero con un objetivo común: facilitar los accesos de comprensión y significación de la mediación, no solo hacia sus diferentes y solidarios participantes, sino también en un regreso a las mismas voces que traducimos. Esto es literalmente lo que significa intervención local.
que es teoría, desde el cuerpo y las voces de los otros, teniéndolo cerca. El pulso del pueblo no debe perderse, tampoco el concepto que rebasa nuestras propias capacidades de entendimiento y nos abre temerosas a una reflexión directa. Sí el pueblo, sí el pulso, pero también lo que no podemos entender. Si todo esto se realiza salvando grandes distancias a una cibervelocidad, los resultados son, además de suculentas teorizaciones entre activistas y académicas, grandes pasos hacia el entendimiento de nuestro lugar como mediadoras, malinches, ventrílocas, traductoras de los pulsos en los márgenes. Muchas gracias.